Parece que el sistema solar ha sido estudiado por la humanidad, si no completamente, al menos con todo detalle. Los planetas están identificados desde hace mucho tiempo. Los rovers viajan por Marte desde hace tiempo. Los cometas y asteroides están casi contados por su nombre. E incluso el suelo de uno de ellos fue tomado y entregado a la Tierra para su investigación. Pero aquí es donde los científicos se quedaron boquiabiertos. Resulta que todo nuestro sistema solar, incluida la lejana nube de Oort, situada a una distancia de 1 año luz del Sol, está inmersa en una burbuja gigante. Su diámetro es de 1000 años luz. Y lo que es más sorprendente, nuestro Sol está prácticamente en el centro de esta burbuja. ¿Realmente vivimos en una enorme burbuja? ¿Y cómo funciona realmente nuestro sistema solar? En 1977, la Voyager 1 y la Voyager 2 fueron lanzadas desde Cabo Cañaveral con menos de un mes de diferencia. Por cierto, la Voyager 2 se lanzó antes, pero como tenía una trayectoria de vuelo diferente, voló hasta el borde del sistema solar en segundo lugar, 6 años después que su colega. Ambos aparatos encontraron una anomalía muy extraña. A medida que uno se aleja del Sol, la densidad del espacio aumenta. El espacio interestelar suele considerarse un vacío, pero esto no es del todo cierto. La densidad de la materia es extremadamente baja, pero sigue existiendo. En el sistema solar, el viento solar tiene una densidad media de protones y electrones de 3 a 10 partículas por centímetro cúbico, pero es menor cuanto más se aleja del Sol. La menor densidad del espacio se encuentra en el borde del sistema solar. Este límite se denomina heliopausa. En ella, la velocidad del viento solar, el flujo de partículas cargadas que emite el Sol o, en otras palabras, el plasma solar, desciende a cero. La zona entre el Sol y la heliopausa se llama heliosfera. Se trata de una especie de burbuja en la que están inmersos todos los planetas del sistema solar. En este límite, la densidad de protones y electrones es de 0,002 partículas por centímetro cúbico. Según los cálculos, la densidad de partículas detrás de la heliopausa, es decir, en el espacio interestelar, debería ser de 0,037 partículas por centímetro cúbico. Los instrumentos del Voyager 2 mostraron que la densidad fuera del sistema solar, a una distancia de 119,7 unidades astronómicas o 17.900 millones de kilómetros del Sol, era de 0,039 partículas por centímetro cúbico. Esto casi coincidía con los cálculos. Pero entonces comenzó la extrañeza. A una distancia de 124,2 unidades astronómicas o 18.500 millones de kilómetros, la densidad era de 0,12 partículas por centímetro cúbico. ¿Por qué aumenta la densidad? Sin duda hablaremos de esto un poco más tarde, pero por ahora vamos a hablar de otra burbuja, mucho más grande que la heliosfera, para que aprecies la atención al detalle del cosmos que nos metió en 2 burbujas a la vez y entiendas la relación entre ellas. Cuando se observan las imágenes del espacio profundo, se tiene la impresión de que todo está lleno de nubes de polvo interestelar y gas luminoso. Pero en los años 70 y 80 del siglo pasado, los astrónomos comenzaron a prestar atención al hecho de que el espacio galáctico alrededor del Sol difiere de esta imagen. El sistema solar parecía colgar en un vacío casi absoluto. Este año, los científicos del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica CFA demostraron que sí, que realmente estamos en una especie de vacío. Realizaron las más complejas simulaciones por ordenador, creando una reconstrucción tridimensional del espacio y el tiempo. El estudio demostró que el Sol y la Tierra están situados casi en el centro de una burbuja gigante con un diámetro de 1000 años luz, a la que llamaron la burbuja local. Según los cálculos, comenzó a formarse hace unos 14 millones de años. Para ello es necesario que unas 15 supernovas exploten a lo largo de varios millones de años. Esta serie de explosiones empujó el gas interestelar hacia el exterior con la presión de la luz, creando una estructura en forma de burbuja con una superficie densa en el límite. Y ahora, la burbuja sigue creciendo en tamaño. Cuando la burbuja se formó por primera vez, se expandía a unos 100 kilómetros por segundo, según los datos recogidos por el Observatorio Espacial Gaia de la Agencia Espacial Europea. En la actualidad, la burbuja sigue expandiéndose a 6 kilómetros por segundo. En su superficie se han detectado 7 regiones de formación estelar, densas nubes moleculares donde se forman las estrellas. El proceso de formación estelar se produce en toda la superficie de la burbuja local y hay muchas burbujas de este tipo en la galaxia. Por lo tanto, es posible que haya otras estrellas
incluso con planetas que, como nosotros, también estén en sus burbujas locales. Curiosamente, el Sol no estaba al principio en el centro de nuestro universo. Cuando se produjeron estas explosiones catastróficas, el Sol estaba muy lejos de la escena, a unos 1000 años luz. Pero como explicó João Alves, astrofísico de la Universidad de Viena, hace unos 5 millones de años, al orbitar el centro de la galaxia, el Sol se situó casi justo en el centro de la burbuja. Esto concuerda con las estimaciones de depósitos de isótopos de hierro radioactivos procedentes de una supernova en la corteza terrestre realizadas en otros estudios. Los investigadores sugieren que probablemente haya más burbujas de formación estelar en la Vía Láctea. La autora de la investigación y astrónoma de SFA, Alisa Goodman, fundadora de GLUE, explica en su declaración que estadísticamente el Sol no estaría cerca del centro de una enorme burbuja si no estuvieran repartidas por todo el lugar. La burbuja local es exactamente la burbuja en la que estamos ahora mismo. Creemos que el Sol ha pasado probablemente por muchas superburbujas en su historia. El científico comparó el cosmos con un queso suizo. Los agujeros del cosmos son perforados por las explosiones de supernovas y en el borde de los agujeros creados por las estrellas moribundas se forman nuevas estrellas. El equipo de investigación tiene previsto cartografiar más burbujas cósmicas para obtener una representación completa en 3D de su forma, ubicación y tamaño. Al trazar la ubicación de las burbujas en la vasta extensión del espacio, los astrónomos pueden reconstruir cómo estas burbujas actúan como viveros de estrellas, cómo las burbujas interactúan entre sí y cómo las galaxias como la Vía Láctea han evolucionado con el tiempo. Con la apertura de la burbuja local, la estructura del sistema solar tiene este aspecto. En su centro está el Sol, alrededor del cual giran 8 planetas. El último es Neptuno, a una distancia de unos 4.450 millones de kilómetros o 30 unidades astronómicas, es decir, 30 veces más lejos del Sol que la Tierra. Detrás de Neptuno se encuentra el cinturón de Kuiper, un conjunto de pequeños cuerpos celestes, el más famoso de los cuales es Plutón, que durante mucho tiempo se ha considerado un planeta. El cinturón de Kuiper se extiende hasta unas 55 unidades astronómicas. Además, a una distancia de 125 a 135 unidades astronómicas, existe una heliopausa que ya hemos descrito. Expliquemos ahora por qué la densidad empieza a aumentar en su límite. Es porque aquí el plasma solar choca con el plasma interestelar. Imagina dos corrientes que chocan frontalmente a velocidades cósmicas. Por supuesto, en el punto de colisión, la densidad aumenta. Es como un atasco, un caos de partículas. Y detrás de este atasco, a una distancia de 0,75 a 1,5 años luz, se extiende la nube de Oort, una nube esférica de objetos de hielo, hasta 1 trillón, que sirve de fuente de cometas de largo periodo. El viento interestelar ya domina aquí, pero el Sol sigue reteniendo los cuerpos en su campo gravitatorio con su última fuerza. Por supuesto, muchos de nuestros espectadores pueden hacerse la pregunta, bueno, estamos en una burbuja que es enorme para los estándares terrestres, incluso en una burbuja doble, local y heliosfera. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo afecta esto a nuestras vidas? Sobre esa pequeña burbuja, la heliosfera, podemos decir sin ambigüedades que gracias a ella, gracias al atasco que se formó en su frontera, la Tierra está protegida de forma fiable de las partículas cósmicas de alta energía que se precipitan desde el centro de la galaxia. Ahora, la burbuja local. Los científicos han descubierto desde hace tiempo que nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene la forma de un disco espiral. De su centro parten varias espirales que los astrónomos llaman brazos. Ahora mismo nuestro Sol se encuentra casi a mitad de camino entre el brazo de Sagitario y el de Perseo, y nuestro Sol gira alrededor del centro de la galaxia. Hace una revolución en 200 millones de años. Podemos llamar a esto un año galáctico. Solo 0,0008 de este año ha pasado desde la aparición del hombre. En su camino, el Sol con todos sus planetas atravesó no solo burbujas, sino también acumulaciones de gas interestelar, cuando la densidad de la materia en el espacio saltó cientos de veces. El astrofísico Miroslav Filipovic, utilizando el último modelo de la Vía Láctea, comprobó lo que ocurría en la Tierra cuando el Sol cruzaba los brazos galácticos, en los que la densidad del espacio interestelar es mucho mayor. Se ha encontrado una relación entre el momento en que el Sol cruzó los brazos espirales y 5 eventos de extinción masiva conocidos hace 415, 322, 300, 145 y 33 millones de años.
Así que podemos suponer que ahora el Sol está en un puerto tranquilo, favorable para todos los seres vivos, y podemos decir que la humanidad tiene mucha suerte de haber aparecido en la Tierra como especie cuando el Sol volaba hacia la burbuja local antes de eso. O tal vez estos dos eventos están de alguna manera conectados: la aparición del hombre y la presencia del Sol en un puerto seguro, la burbuja local. La ciencia no tiene información al respecto. Al menos todavía no, pero sí podemos afirmar que observamos un cielo tan colorido sobre nuestras cabezas solo por el hecho de que estamos prácticamente en un vacío, la burbuja local. Si el espacio que nos rodea fuera más denso, muchas estrellas serían invisibles, y quién sabe si conoceríamos el espacio y la estructura del universo tanto como ahora si estuviéramos literalmente en la oscuridad. Y podemos decir que la burbuja local es solo un regalo para la humanidad que ha entrado en la era espacial y ya está intentando saltar a las estrellas. Para una nave interestelar que se mueva a velocidades sublumínicas, la mayor amenaza son las partículas de polvo, que simplemente destruirán la nave hasta convertirla en polvo durante las colisiones. Incluso los conceptos hipotéticos de tales naves implican un escudo frontal. Pero ahora resulta que el cosmos parece haberse ocupado de nosotros. Ha eliminado el polvo en las proximidades del Sol y, por así decirlo, dice: adelante chicos, el camino hacia Alpha Centauri y Tau Ceti está abierto. Manténganse atentos a nuevos videos para estar al tanto de los mayores logros de la humanidad. Gracias por vernos.